this computer. Ok, vamos a empezar, chicas. Entonces, seguimos en el libro El Comienzo, ok, y vamos a continuar en la página, vamos a empezar una sesión, la sesión 4, página 51, ok. Ya oramos, gracias Elsa por la oración. Y bueno, yo creo que el Señor ya estaba preparando el tema para hoy, porque nuestro Dios no es un Dios de casualidades. Gaby tocó el tema cuando dijo lo de Ronnie, que habían ido a unas iglesias allá en Miami, viste el testimonio. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque hay bendición en la comunidad. Si se fijan, el tema de esta sesión es la bendición de la comunidad. Dios no nos manda llamar en privado, nos manda a llamar en comunidad y nos vamos a encontrar iglesias que no nos gustan, hermanos que no nos gustan y roces vamos a tener por todos lados, pero bueno, es parte del plan de Dios para nuestro crecimiento, para poder soportarnos los unos con los otros y para poder llevar también el mensaje. Dios no mandó llaneros solitarios, Dios nos mandó llamar como cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nuestro amado Señor Jesucristo, y nosotros somos el cuerpo. Y bueno, estamos supuestos a funcionar en comunidad. Y ahora vamos a aprender un poco de eso, ¿ok? De cómo funcionar como comunidad, como iglesia. Bueno, en la página 51 habla solamente de la reflexión y de la tarea. Todas hicieron su tarea, ¿verdad? Espero que sí, porque ahora sí tuvimos un montón de tiempo para hacerla. Sí. Espero que sí, y si no la pudieron hacer, termínenla, ¿ok? Y bueno, dice aquí orar, ya el cita oró, así que vamos a arrancar con la introducción en la página 52, ¿ok? Y vamos a empezar a leer página 52. En la película Náufrago, no sé quiénes la vieron, yo sí la vi, de Tom Hanks. Y si no la vieron, véanla, está muy buena esa película. En la película Náufrago, Tom Hanks hace el papel de un individuo simpático que se llama Chuck Nolan, cuyo avión se estrella en el Océano Pacífico al comienzo de la película. Como único sobreviviente, Chuck pasa los siguientes 4 años en una isla desconocida, aislado y solo. Sin embargo, Chuck no carece de amigos. Él encuentra una pelota de voleibol enredada entre los restos del avión. Le dibuja una cara muy tosca y le pone por nombre Wilson. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Entonces, comienza a llevar consigo a Wilson por toda la isla. Tiene largas conversaciones con Wilson e incluso debate con la pelota decisiones importantes y situaciones graves. Cuando por fin Chuck construye una balsa e intenta escapar de los arrecifes de la isla, se lleva a Wilson. Y cuando al final Wilson se pierde en el mar durante el rescate de Chuck, el hombre llora desconsoladamente la muerte de su amigo. Imagínense, por una pelota. Pero qué efectiva y qué buen propósito y función tuvo mientras él estuvo solo, ¿verdad? La historia de Chuck es ficticia, pero también constituye una gran ilustración de una verdad importante. Las personas fueron creadas para vivir en comunidad. ¿Ok? Ese fue parte del plan de Dios. Nosotros no fuimos creados por Dios para estar solos, aislados, para ser ermitaños allá en un lugar lejano, fuera de toda civilización. No, fuimos creados por Dios para habitar en comunidad, como cuerpo de Cristo. Primer pregunta de la página 52. ¿Qué emociones experimenta usted cuando se queda solo durante mucho tiempo? A ver, ¿quién quiere dar respuesta a esa pregunta? ¿Cómo se sienten cuando se quedan solos por mucho tiempo? ¿Quién dice yo? Yo. A ver. A mí me pasó algo.
que cuando yo vivía con la Vale, antes de ir a Miami, vivíamos las dos solitas. Cuando ella se fue y yo me quedé a vivir sola, yo pensé al principio, dije, wow, por fin sola. Pero no fue así, fue horrible, no aguanté, y ahí fue cuando decidí casarme. Por poco tiempo me casé, así fue. Claro, claro. Experimentaste, me imagino que el sufrimiento de estar sola. Y cuando estamos en compañía, empezamos a sufrir roces entre cualquier persona. Puede ser tu hermana, en tu caso, tu esposo, nuestros padres, amigas o las roommates, compañeras de apartamento, de habitación, y tenemos nuestros roces, pero a final de cuentas, cuando, mira lo que te pasó a ti, Gaby, que es lo que le pasa a todos los seres humanos, ¿verdad? Cuando ya la persona se va por cualquier motivo, entonces empezamos a extrañar esos momentos, no queremos vivir solos. Y claro, porque el ser humano no fue creado para estar solo. ¿Ustedes se acuerdan en el jardín del Edén cuando Dios creó a Adán? El Señor dice en su palabra, le haré ayuda idónea. Y le hizo a Eva, ¿verdad? Porque el mismo Dios se dio cuenta que no podía habitar solo Adán en la tierra y necesitaba una ayuda idónea, una persona con quien convivir. Ese fue el plan de Dios. Vamos a darle respuesta a la segunda pregunta. ¿Cómo responde ante el hecho de que nunca se supuso que seguir a Jesús fuera una relación privada? A ver, ¿cómo responde ante el hecho de que nunca se supuso que seguir a Jesús fuera una relación privada? Seguir al Señor no es una relación privada, como les dije. Esta Vale ya puso que en 5 minutos se conecta. Sino que fuimos creados por Dios para vivir en comunidad, como se los dije al principio. Seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay que pagar el precio de vivir en comunidad, pero a final de cuentas es bendición. Entonces, ¿qué les parece esto? ¿Cuál es la impresión que les da? ¿Pensaron que era algo privado? No, porque el Señor mismo nos enseña por ejemplo, es el mandato de Él de que vayamos y hagamos discípulos. Y para ser discípulos tenemos que estar en comunión con varias personas. Entonces no podemos ser llaneros solitarios, solamente uno solito, encerrado, ¿no? Es tener relaciones con las personas para hacer discípulos, hablarles del Señor, que eso es lo que nos manda el Señor. Así es, Elsa, así es, exactamente así es. Esa es la manera en que nosotros debemos de ver las cosas, que el Señor como gran comisión nos dio ir y hacer discípulos. Entonces ya ahí nos está diciendo que nosotros debemos de vivir, habitar en comunidad, porque ¿cómo vamos a permanecer solos si tenemos que llevar el evangelio? ¿Okay? Un ejemplo que yo escuché de el pastor Alducin, que me encanta, él dio un testimonio súper lindo, me encanta ese testimonio. Él llegó a un convento. Ya ven que en la iglesia católica se acostumbran en los conventos que las monjitas están ahí encerradas, ahí viven, ¿verdad? Las monjas, ahí viven. Y él cuenta que él cuando llegó les dice así como que, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Porque la religión tiene el concepto erróneo, equivocado, que para ser más espiritual nos tenemos que apartar, ir allá a escondidas en un convento, en un lugar, en un cerro, ermitaños, donde no tengamos contacto ni comunicación con nadie. Pero ¿cómo vamos entonces a hablar del Señor? Si el Señor nos manda, su palabra dice, id, eso es en imperativo, nos está dando la orden de id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Si nos está mandando ahí y yo me encierro en un convento, ¿cómo voy a llevar el evangelio? ¿Cómo yo voy a hablar de Cristo si estoy encerrada en un convento?
Entonces, él les explicó todo eso a estas monjas, a la madre superiora se lo explicó, le explicó el plan de salvación y todo, y ella lo captó inmediatamente, el Señor le dio revelación, le rasgó el velo, y él cuenta que la madre superiora se convirtió, recibió a Cristo y todo, y se convirtió, le entregó su vida al Señor y pudo entender, ¿verdad? Que están honestamente equivocados, ¿verdad? Encerrados ahí en un convento, en un monasterio, cuando el Señor nos manda ir, ¿verdad? Pero ese es el engaño de Satanás. Satanás siempre va a querer mantenernos solos, alejados, lejos de nuestros hermanos en Cristo, porque ahí es donde él hace fiesta en nuestra mente, ¿verdad? Con un montón de pensamientos de amargura, odio, rencor y un montón. Y encima de todo, lo más importante, no llevar esta bendición que Dios nos ha dado de la salvación, no llevar el plan de salvación a otras personas y mostrarles a Cristo para sacarlos de tinieblas y de oscuridad y traerlos a vida. Bueno, eso es lo que hoy vamos a aprender en este capítulo, que nosotros estamos llamados como comunidad a servirle al Señor. ¿Ok? Vamos a leer la página 53. Conozca la historia. Vamos a leer la historia. Página 53. Hay momentos en la historia de la humanidad que lo cambian todo. Esos sucesos extraordinarios marcan el comienzo de una nueva era, un nuevo futuro e incluso un nuevo pueblo. Hace 2000 años, Dios decidió crear un momento así cuando fundó la iglesia. Después de su resurrección, Jesús hizo esta promesa a sus discípulos. Vamos a leerlo, eso está en Hechos 1:8, ahí está el versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, ahí mismo el Señor lo dijo a sus discípulos después de su resurrección, pero antes de ascender al cielo, ¿ok? Él se los dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque ustedes saben que una vez que uno recibe al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y miren lo que dice: y me seréis testigos. ¿Cómo vamos a ser testigos del Señor? ¿Qué significa ser testigos? Testificar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, hablar del Señor a otra gente. ¿Cómo vamos a testificar de Él si estamos encerradas, si no tenemos comunión con nadie y comunicación con nadie? Ahí dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si eso lo aplicamos al día de hoy, sería en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, que vendría siendo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero, ¿verdad? A eso se refiere, que vamos a ser testigos de Él a otros, vamos a testificar de Él, lo que Él hizo en nuestras vidas, que nos sacó de muerte a vida, que nos dio salvación y vida eterna en la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que testificamos a otros. Sigamos leyendo. El cumplimiento de esta promesa comenzó unas semanas después. Mientras los discípulos de Jesús oraban juntos, el Espíritu Santo de Dios vino a ellos y llenó a cada persona con poder espiritual. Ok, aquí les voy a explicar un poquito esto para las que no sepan. Acuérdense que anteriormente el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, entraba y salía. ¿Ok? En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios entraba y salía en las personas. ¿Ok? En un momento. Un ejemplo, Sansón. Todos se conocen la historia de Sansón. En el momento en que Sansón iba, no sé, a pelear con algo porque tenía una fuerza extraordinaria, entraba el Espíritu Santo en él y hacía lo que tenía que hacer con esa fuerza, ¿verdad? Y salía el Espíritu Santo y ya, era normalito. Y así. Pero cuando ya el Señor murió en la cruz,
Por eso aquí él lo dice, lo podemos corroborar en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya el Espíritu Santo, cuando uno recibe al Señor, entra en nosotros y ya el Espíritu Santo no se sale. No es como en el Antiguo Testamento, ¿ok? Ya el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre. Por eso el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos recuerda, ¿verdad? El que nos avisa, nos alerta. Es el Espíritu Santo de Dios que ya mora en nosotros. El que nos redarguye también de que le hablaste feo a tu mamá, que a mí ya me lo he dicho varias veces, ahora con mi mamá acá. Mira cómo le contestaste a tal persona. Es el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, ¿ok? Qué lindo el Señor, que ahora ya el Espíritu Santo no entra y sale. Ya habita en nosotros, está dentro de nosotros, ¿ok? Quería explicar esa parte donde dice aquí el autor de este estudio que, lo voy a volver a leer. El cumplimiento de esta promesa comenzó unas semanas después. Mientras los discípulos de Jesús oraban juntos, el Espíritu Santo de Dios vino a ellos. Claro, porque acuérdense, anteriormente entraba y salía. Aquí ya vino a ellos, ya el Señor había muerto en la cruz y todo, y resucitado, y llenó a cada persona con poder espiritual, que es el mismo poder espiritual que nosotros tenemos en Cristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros desde el día que aceptamos al Señor. Inspirado por ese poder, Pedro proclamó el mensaje del Evangelio al pueblo de Jerusalén. ¿Ok? Si se fijan aquí, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, como aquí lo está diciendo en Pedro, el que nos lleva a hablar del Señor a otras personas. ¿Ok? Todo el ejercicio lo hace Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. ¿Ok? Por eso hay personas a veces que, ay, no, es que yo tengo miedo, ¿cómo le voy a hablar de Cristo? Yo no sé, yo no. Ora, yo siempre le digo, ora y pídele al Señor que te guíe, que te dé las palabras, que te dé la sabiduría, el momento, el tiempo adecuado, porque a final de cuentas tú nada más eres un instrumento. Es el mismo Espíritu Santo de Dios el que va a obrar y va a operar. ¿Ok? Más de 3,000 personas respondieron decidiendo seguir a Cristo. Imagínense, tremendo cosecha que tuvo Pedro. Él, movido por el Espíritu Santo, llevó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, habló de él y más de 3,000 personas respondieron decidiendo seguir a Cristo. Este fue un acontecimiento muy importante en la vida de la iglesia primitiva. ¿Cómo se relacionaron los creyentes entre sí en esta nueva comunidad? Verifíquelo. Ok, ahorita lo vamos a leer. Entonces, imagínense, esto fue algo bien importante en la iglesia primitiva, porque imagínense, Pedro, una sola personita, habla del Señor y 3,000 personas se convierten. Imagínense, qué tremenda maravilla. Y de ahí empieza la iglesia primitiva, nace la iglesia primitiva, ¿ok? Vamos a leerlo ahora en Hechos 2:42 al 47. Vamos a leerlo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense todo lo que hacían esas 3,000 personas, que era la iglesia primitiva, ¿verdad? Lo voy a volver a leer para que escuchemos otra vez lo que hacían. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿ok? ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que habían seguido a Cristo, los 12, obviamente sin Judas ya, en la comunión unos con otros, tenían comunión unos con otros, si se fijan, en el partimiento del pan. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús les dijo que hicieran, haced esto en memoria mía? Dijo el Señor, de partir el pan, que dijo, este es mi cuerpo, y el de tomar que es tomar la Santa Cena, tomar el vino, o el jugo, para que hacía representación del sacrificio de él en la cruz. Bueno, ellos aquí hacían el partimiento del pan y también en las oraciones, ¿ok? También oraban juntos como comunidad.
Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Imagínense, milagros hubo entre ellos. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Qué dice? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así fue como empezó la iglesia primitiva, para poder sustentar. Entre ellos vendían sus bienes y los repartían entre todos para que no hubiera necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que cada vez, qué rico, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que vivían con alegría, sencillez, había comunión, había coinonía, compartían las mismas cosas, tenían comunión entre ellos, oraban juntos, aprendían la doctrina y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que los apóstoles les estaban enseñando. ¿Y qué era lo que los apóstoles les estaban enseñando? Pues lógicamente lo que ellos aprendieron de su maestro. ¿Y quién era su maestro directo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos estaban aprendiendo todos los principios bíblicos que tenemos en la palabra, todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en sus 3 años aquí en la tierra. Y encima de todo, el Señor seguía añadiendo. ¿Se fijan lo que dice al final? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor seguía añadiendo, se seguía creciendo y creciendo y creciendo la iglesia de Jesucristo, y creciendo y creciendo y creciendo hasta hoy en día. Imagínense que de esa predicación de Pedro, de ahí empezó todo. Y miren cómo estamos ahora, ¿verdad? Que después obviamente también el Señor usó al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo predicó también en tantos lugares, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos aprendiendo es de la manera en que ellos como iglesia, la iglesia primitiva vivía. O sea, que es bíblico que vivamos en comunidad, ¿ok? Como hermanos en Cristo, que nos congreguemos en una comunidad de cristianos, como que en una iglesia, ¿ok? Nosotros somos la iglesia, ¿ok? La iglesia no es un edificio de 4 paredes. Nosotros como hermanos somos la iglesia de Jesucristo, porque miren, ahí en aquella época no había ni siquiera iglesia, se reunían así al aire libre, debajo de un árbol, ahí se reunían a compartir el pan y haciendo partimiento de pan, que era hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor, la Santa Cena que llamamos hoy en día. Y ahí mismo enseñaban las doctrinas del Señor, ahí mismo alababan al Señor, oraban juntos debajo de un árbol. O en las casas también, miren, ahí dice claramente, y partiendo el pan en las casas comían juntos, lo hacían en una casa. O sea que ahí también comprueba que nosotros somos la iglesia de Cristo, no el edificio. ¿Ok? Amén. Ahora, necesitamos ahora un edificio también donde congregarnos, ¿verdad? Porque como ya la iglesia ha crecido tanto, pues necesitamos, ¿verdad? Y ahora ya tenemos tantas comodidades, aire acondicionado, el cafecito a veces en la entrada que ponen en las iglesias para tomar café o pan también. Entonces, tenemos más sillas. Allá me imagino que se sentaban en el piso cuando estaban así al aire libre, muy probablemente en el piso, en un tapete, de esos que ellos mismos tejían. Ahora tenemos tantas comodidades. Gloria a Dios. Ok, pregunta número 1. ¿Qué le resulta más interesante de estos versículos? A ver, de estos 2 versículos que recibimos, ¿quién me quiere decir algo que le parezca interesante, que haya aprendido?
en esto que leímos? Bueno, yo digo, si en realidad Pedro pudo, o sea, a ver, no sé cómo, algo que me impacta, porque claro, él pudo llegar a 3,000 personas, ¿no es cierto? Y en esa humildad y en esos tiempos que era todo más difícil. Y yo digo ahora que todo es más fácil, que todo es más cómodo, que todo es más sencillo, que hay más comunicación y no podemos llegar ni a nuestros propios hijos. Es irónico. Entonces eso es lo que me pone así como que yo trato de, todo lo que yo aprendo, trato de también enseñarles a las niñas, a las personas que conozco, que me rodean y les hablo, pero es como que no sé si antes había más conciencia o más amor a Dios, o no sé, por eso es mi pregunta. Es pregunta y también es lo que te digo que pienso. Y ahora es como que hablo y trato de llegar a las personas. Si me escuchan, yo sé que me escuchan. O tal vez yo sé que solo escuchan y después eso se les quedará y más adelante actuarán de acuerdo a lo que uno escucha, tal vez pues, pero ahora es menos como que tenemos tanta facilidad y llegamos creo que a menos personas. Sí. No sé. Sí, 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 es triste, Magali, pero esa es la realidad. Y es el mismo pecado del ser humano, ¿verdad? Anteriormente no había tantas distracciones como ahora. Ahora tenemos tantas distracciones que no, el ser humano está en sus distracciones, en los placeres del mundo. Yo me acuerdo, mi marido decía, si ustedes supieran la cantidad de pretextos que la gente me da cuando él los invitaba a la iglesia, voy a lavar mi carro el domingo. Y mi marido así como que, no voy a ir a la iglesia porque voy a lavar el carro. O sea, tiene todos los demás días para lavar el carro. Y les daban unos pretextos cuando él los invitaba. Decía, bueno, cada quien tiene sus prioridades. Obviamente, esa gente tiene sus prioridades en otros lugares antes de tenerlas en el Señor, pero es por lo mismo, el factor también dinero se ha convertido eso en que todo el mundo está buscando hacer más dinero, ser más plata, ser más rico. Entonces, no tienen tiempo de Dios, porque ellos lo que quieren hacer es dinero. Quieren trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para hacer más dinero, más dinero, más dinero, y dejan a Dios como segundo plano. Y obviamente también el pecado, cada vez hay más pecado porque cada vez la aberración del ser humano es peor y peor y peor y peor. Entonces, menos piedad hay en los corazones de querer acercarse al Señor. En aquella época también eran otros tiempos. Yo sí creo que era más fácil. A lo mejor, exacto, como tú dices, a lo mejor antes no, ese enfoque del ego, de quién tiene más, quién hace más, tal vez el enfoque era directo a conocerle al Señor. Claro, es que yo digo, no tenía nada que hacer, no había Netflix, no había cine, no había tantas distracciones del mundo que nos distraen del verdadero propósito que es. Ahora, no significa que no podemos ver Netflix, no significa que no podemos ir al cine, no significa que no podemos ir a un restaurante a comer rico, todo eso lo podemos hacer. El Señor Jesús nos hizo libres, pero tenemos que poner nuestras prioridades, ¿verdad? Voy a ir al restaurante, voy a ir a Netflix, voy a ver mi serie de Netflix, voy a ver el cine, voy a ir lo que sea, pero no descuidando mi relación con Dios. Que eso es que lo que yo creo que como en cada vez hay más entretenimiento y más cosas, Sí, que más hobbies, más. Y eso es sí. parte también del plan de Satanás, ¿verdad? Aquí en la tierra para cegar al ser humano, para que menos se acerquen a Dios. Y bueno, gloria a Dios que en su misericordia y en su amor, con todas esas distracciones que hay, eh, nos llamó, nos quitó, nos rasgó el velo y llegamos a sus pies y aún así su gracia nos sostiene cada día porque es difícil a veces. A veces queremos salir corriendo a trabajar o algo que tenemos que hacer y ni leímos la Biblia, ni leímos un versículo, ni pasamos tiempo en oración con él, ni nada.
¿verdad? Nos sigue pasando a nosotros también, o sea, aún siendo cristianos, ¿verdad? No nada más a la gente que anda cegada ya con las distracciones del mundo, nosotros también nos distraemos con las cosas del mundo. Pero buen punto lo que te pareció importante, Magali. Buenísimo tu aportación y pregunta. Y vamos a seguir leyendo lo que dice después de la pregunta. Haga un círculo alrededor de las diferentes maneras en las que los miembros de la iglesia primitiva se relacionaban entre sí. ¿Cuál de estas maneras le entusiasma más y por qué? ¿Ok? Eso va a ser de tarea. Van a volver a leer ese versículo que leí de Hechos, todo ese pasaje, Hechos 2, 42 al 47, todo el pasaje, y ahí van a ir encerrando en un círculo lo que hacían juntos. Por ejemplo, repartían a cada uno según su necesidad. Hacen un círculo ahí y así lo van a ir buscando en cada renglón todo lo que hacían juntos la iglesia primitiva y después usted va a contestar esa pregunta. ¿Cuál de esas maneras le entusiasma más y por qué? ¿Ok? Primera parte de la tarea. Vamos a página 54. Vamos a analizar la historia. Ya, entrar en materia. Ok. ¿Qué es la iglesia? En la sociedad actual es común asociar el concepto de iglesia con un edificio o su estructura. Ya lo hablamos. Cuando pensamos en la iglesia o en ir a la iglesia, a menudo vemos imágenes de edificios de ladrillos, campanarios, coros, estacionamiento y otras cosas similares. También es común que las personas piensen en la iglesia como algo que los cristianos hacen. A menudo establecemos una relación entre la iglesia y las prácticas que son comunes en los edificios de la iglesia, tales como sermones, himnos de adoración, estudio bíblico, grupos de discipulado y otros ministerios. Cada una de estas relaciones es comprensible y cada una apunta a la verdad. Sin embargo, al final, la iglesia comprende mucho más. Eso es lo que les expliqué. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros, no un conjunto de ladrillos, ni un edificio, ni 4 paredes. Eso va más allá. Aún eso es importante y hay porque tenemos que congregarnos en algún lugar. A final de cuentas, la iglesia comprende mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. ¿Ok? Primer pregunta. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra iglesia? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué viene a su mente? Por ejemplo, para mí, la palabra iglesia es energía, es Dios, es la casa de Dios y un templo, como sí, como todos yendo por un mismo propósito. Ok. Sí, generalmente la gente asocia la palabra iglesia con el edificio, ¿verdad? En general, como ya lo habíamos explicado, pero ya hemos hablado de que en realidad la iglesia es un conjunto de personas, una comunidad de personas, nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia y somos una comunidad de personas que servimos y seguimos al Señor. Ajá, buenísimo, Magali. Segunda pregunta. ¿Cómo describiría sus experiencias con la iglesia en el pasado? En el pasado. ¿Quién quiere contestar a esa? ¿Cómo describiría sus experiencias con la iglesia en el pasado? ¿Experiencia buena, experiencia mala? Yo tuve malas experiencias. Sí, ya habías empezado un poquito con eso hace ratito que hablas. Malas experiencias. Y tuve malas experiencias. También malas experiencias. De juzgar, porque sí, en realidad eso se da para
una iglesia pienso que también se da mucho para juzgar. Ujú, ujú. Y sí, es mala experiencia. Una experiencia mala. Sí, claro. Sí. Bueno, acuérdense que la palabra del Señor dice retomad lo bueno, detener lo bueno y se me padre. Retener lo bueno y desechar lo malo. Así mismo, Elsa. Retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. No vamos a encontrar una iglesia perfecta. No vamos a encontrar una comunidad de personas perfecta. Eso tenemos que aprenderlo, chicas. No, ¿por qué? Porque las iglesias están bajo la autoridad Cristo en la iglesia, pero a final de cuentas hay una persona humana dirigiéndola, que son pues los pastores, los líderes, y somos imperfectos, somos seres humanos imperfectos, todos. Así que no nos debemos dejar llevar por el error que cometió el hermano en Cristo, el líder. Solemos juzgar, decir, ay, pero yo para qué voy a ir a la iglesia si el líder de la alabanza es un fastidioso, amargado, ni me habla, grosero, ya no voy a ir a la iglesia. No, ¿por qué esa persona que está buscando del Señor también, que está tratando de crecer en Cristo, que está tratando de cambiar, que es imperfecta, igual que yo, ¿por qué por las fallas que él tenga va a impedir que yo reciba las bendiciones de Dios a través del cuerpo de Cristo? Porque estamos llamados a congregarnos, la palabra lo dice, no dejáis de congregarse como muchos tienes por costumbre. El Señor quiere que nos congreguemos como comunidad porque es donde crecemos, como crecemos. Miren, ya lo acabamos de leer, lo lindo en la iglesia primitiva, como lo hacía. Y esa es la manera en que lo debemos hacer. ¿Ustedes creen que ellos no tenían roces, que eran perfectísimos? Imagínense esas 3,000 personas ahí. No me quieren imaginar toda la cantidad de problemas también que ahí tenían. Y bueno, las cartas ahí que el apóstol Pablo le manda a las iglesias, ahí demuestran la cantidad de problemas que existían en la iglesia. Problemas en la iglesia siempre han existido. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero que eso no nos lleve a cometer el gran error de desertar de la iglesia, de por eso no creo en la iglesia, por eso no creo en los cristianos, por eso no vuelvo nunca más, por eso no. Pues si él es un cristiano en construcción igual que usted, los pecados de él son diferentes a los suyos. Yo siempre enseño eso. Su pecado no es más grande que el mío delante de Dios. Pero como solemos medir estándares de pecado, entonces, si el de la alabanza es grosero, gruñón y lo que sea, ay, ya no voy a ir porque es grosero, gruñón y quién sabe qué. Ajá, ¿y usted? Cuando usted echó la mentira ayer, ¿no es el mismo pecado para Dios? ¿O cuando usted le habló feo a su marido, no es el mismo pecado ser grosero? ¿O cuando usted le habló mal a la dependiente de la tienda? ¿O cuando fue grosera? ¿O cuando chismoseó algo? Es el mismo pecado delante de Dios. Entonces, yo así me la apliqué para no estar el pecado de esa persona no es más grande que el mío delante de Dios. Para Dios todos los pecados. Él tendrá sus pecados y esa persona está buscando del Señor para mí y yo también. Entonces, yo me enfoco en mí, no en aquella persona. Si cada quien se enfocara en trabajar en su corazón y no andar viendo el corazón del hermano, créanme que este mundo fuera otro, pero no. Esta y el aquel y quién sabe cuánto. Preocúpese por usted crecer. Pero imagínate, así de rapidez, imagínate, digamos, yo con esa gana de ir y con ese que yo feliz y todo, y que el pastor vaya a decirme que no puedo no puedo seguir yendo a la iglesia si voy en pantalón, que tengo que ir en falda. Imagínate. O sea, ya se pasa. Yo le decía, pero ¿por qué si una falda es más pecaminosa que un mismísimo pantalón? Las chicas van con falda por poco y transparentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No,
que nuestra iglesia se destaca porque las mujeres tienen que utilizar falda y los hombres pantalón, y que si tú no vas a cumplir eso, entonces no, que no vayas. Sí, yo sé que hay congregaciones que son legalistas en el área en la forma de vestir de las mujeres, que no permiten, obviamente todo tiene un balance, un equilibrio, ¿verdad? Porque sí la palabra habla de la vestidura casta de la mujer. Eso es otro tema totalmente diferente. Pero en cuanto a pantalón y falda, eso ya es legalismo, ¿verdad? Como el que las mujeres no se maquillen también. Hay quienes son súper legalistas y no quieren que la mujer se maquille en la congregación. Eso fue, no fui. Eso ¿Cómo? fue, no que fui, me dijeron en cambio eso, del maquillaje. También En que la, no te podías maquillar. en la Sí, otra, sí, sí, sí. o sea, Sí, sí, sí. fui a otra iglesia, y en la otra iglesia fue referente al maquillaje. Y Sí, yo, Dios mío, en serio. En la una que sí. porque me pongo pantalón, en la otra que porque me Fue el maquillo. maquillaje. En serio, no Sí, podía. sí, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, gloria a Dios que no te apartaste del Señor, porque hay gente también que se aparta del Señor con eso. Y lo bueno, hay que también tener misericordia, ¿verdad? Con ellos, pero no dejar que eso influya en nuestra relación con Dios. No dejar que eso influya en no volver a ir a una iglesia. Por eso es importante que uno, cuando está buscando iglesia, uno le ore al Señor y le pida al Señor en dónde tú me quieres plantar, en qué iglesia tú quieres que yo crezca. Porque en esa iglesia, en esas iglesias legalistas, también hay hijos de Dios, por supuesto, ¿verdad? Tendrán doctrinas equivocadas, pero eso no implica que no son hijos de Dios, no es que se van a ir al infierno, no, son hijos de Dios, van a ir a la presencia de Dios cuando el Señor los llame. Simple y sencillamente tienen doctrinas equivocadas, legalistas, que eso pues es cuando uno estudia la palabra en el Antiguo Testamento, los fariseos solían mucho irse para el otro lado de las doctrinas, ¿verdad? Legalistas, como luego hay otras iglesias que se van para el otro lado, demasiado liberales, que ya uno tiene que encontrar el balance y el equilibrio en el Señor, en el Señor. Pero el Espíritu Santo le va a uno, mostrando, dirigiendo, guiando, y le va a uno enseñando, y a uno tiene misericordia también por esas iglesias también, porque a final de cuentas son nuestros hermanos en Cristo también y los amamos, ¿verdad? No compartimos esas doctrinas con ellos, pues imagínense cuántas denominaciones no hay en la iglesia cristiana, imagínense. Pentecostales, luteranos, presbiterianos, bautistas, sin denominación. Y somos la misma iglesia de Cristo, pero tenemos doctrinas que no son esenciales, que no compartimos con ellos, pero tenemos doctrinas que sí son esenciales, y las doctrinas esenciales son las que nos unen. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? Que Jesús es el Hijo de Dios, que la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que la salvación es por gracia, no por obras, esas y más doctrinas esenciales, que esa es la que nos tenemos que fijar, en que si tenemos las mismas doctrinas esenciales, que es lo más importante, somos hermanos en Cristo. Ya las otras esenciales de que quienes quieren que la salvación se pierda, que no se pierde, que si te pones maquillaje, que si la pantalón, que si la falda, que si tienes que hacer esto o que el otro, que si puedes comer puerco, que si te puedes congregar el sábado, que si te puedes congregar el domingo, que no sé cuál, todas esas son doctrinas no esenciales, ¿ok? Por eso es que hay tantas denominaciones, pero las esenciales es importante que estemos de acuerdo en las esenciales, que son las que ya les dije, y más, ¿verdad? Muy bien, Magali, muy bien lo que aportaste. Segunda pregunta. ¿Cómo describiría sus experiencias con la iglesia? Ah, esa ya la leímos, perdón. Mala, dijeron. Pero también ha habido buenas. Sigamos leyendo. En realidad, la iglesia no es un edificio ni un conjunto de edificaciones. En cambio, la iglesia es una agrupación de personas
Es una comunidad. De manera similar, la iglesia no es lo que hacemos, sino quienes somos como seguidores de Cristo. Aquí tiene una definición. Miren esta definición. Y la pueden subrayar o poner en resaltador. La iglesia es una comunidad de personas que siguen a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que somos, una comunidad de personas. ¿Cuál es su reacción a esta definición de la iglesia? A ver, ¿alguien pensaba que la iglesia era algo diferente, que era a una comunidad? ¿O cuál es su reacción al ver esto? ¿O ya sabían todas? Ya, yo ya sabía que la iglesia era una agrupación de personas. Sí, él se va a decir que sí, yo sé. Gaby también probablemente. Magali, no sé. ¿Te cayó como nuevo esto o ya lo sabías, Magali? No, no, sí, sí, sí lo sabía. Lo sabías. Vale, también, me imagino que también. Mami, ¿tú ya lo sabías? Que la iglesia no es un edificio, sino una comunidad de personas. Sí, ya lo sabía. Sí, también. Buenísimo. Ok, continuemos. Todas las comunidades se reúnen para actuar y participar en actividades específicas, ¿cierto? Todas las comunidades. Una comunidad de jugadores de golf se reúnen con el objetivo ¿de qué? De jugar. De jugar golf. Una comunidad de compradores recorren el centro comercial, buscan artículos específicos para comprar y disfrutan juntos las buenas ofertas y los hallazgos inesperados. La comunidad de creyentes, que se describe en Hechos 2, que fue el pasaje que leímos hace rato, la página anterior, también actuaba y participaba de actividades en común. Se reunían para aprender de Dios al estudiar y comentar las escrituras. ¿Ok? Perfecto los ejemplos que puso. Una comunidad de personas que juegan golf. Como yo digo siempre, esta es la iglesia de Cristo. Este no es el club Rotario. Yo siempre digo eso. Este no es el club de leones, no es el club Rotario. O sea, nosotros estamos en la iglesia de Jesucristo. Entonces, aquí venimos a ¿qué? A aprender la palabra del Señor, no a socializar. Sí se socializa como añadidura, pero el propósito de reunirnos es compartir la palabra, adorar al Señor, hablar de las cosas del Señor. Ya por añadidura se termina socializando porque también es rica la coinonía entre hermanos y la socializar. También se reunían para servir a Dios y apoyarse unos a otros en las altas y bajas de la vida al tener comunión. Comer juntos, orar juntos, satisfacer uno las necesidades de otros y dar a conocer al mundo el amor de Jesús. Es muy importante también que también nos sirve para ayudarnos mutuamente. Por eso hay un versículo que dice que más vale que seamos dos y no uno, porque cuando el uno cae, el otro lo levanta, ¿verdad? Nosotros como iglesia de Jesucristo estamos supuestos a levantarnos, a llevar las cargas los unos con los otros, ¿verdad? No sé, un momento, supongamos, de soledad, tristeza, algo que estuviera pasando Gaby Moya, y ella va a donde Vale, su hermana, o a donde su mamá, o a donde Magali, para que le dé confort, una palabra de aliento, de esperanza, y viceversa, ¿verdad? Eso es lo que estamos llamados a hacer, darnos la mano los unos a los otros. Cuando una persona está en una situación difícil también, perdió el trabajo, no sé, el marido le dieron un trabajo donde va a estar embarcado, yo no sé dónde, y va a mantenerse sola mucho tiempo, o cuando tiene un familiar enfermo también, apoyarnos como iglesia, ayudarle a llevar la carga mientras la persona, el esposo o la esposa se recuperan, ayudarles con llevarles comida, visitarlos. No necesariamente tiene uno que llevarlo tangible,
A veces si cuando el Señor lo manda a uno, ¿verdad? Ayudarlos con una ofrenda porque a lo mejor están pasando por una situación difícil. A eso estamos llamados. Ese es el verdadero cristianismo. No que alguien esté en necesidad y así uno se hace así como que se quiere hacer el de la vista gorda. No. Nosotros estamos llamados, la palabra lo dice, que ayudar primeramente a los de la familia de la fe, dice el Señor. Así que no nos podemos hacer de la vista gorda, sino eso no agrada al Señor, ni con la gente de afuera, ni menos con nuestros hermanos. Por eso dice que tenemos que ayudar a todos, pero primeramente a los de la familia en la fe. ¿Ok? ¿A qué se refiere ese versículo? A que a veces uno anda ya ayudando al Chano, a Juan, a no sé cuándo, y de los hermanos que están en necesidad ni se acuerda. Y anda ayudando, por allá anda haciendo, no sé si dicen eso, candil en la calle, oscuridad en su casa, no sé si digan ese dicho en sus países. No, ayude también al hermano en la fe, no, ayude al de afuera, yo no estoy diciendo que no ayude al de afuera, sí, pero también ayude, porque así es como va a mostrar el amor de Cristo al que no conoce del Señor, pero también al que conoce del Señor cuando esté en necesidad, ayúdelo, ¿verdad? Y como les digo, a veces es con una palabra de aliento, a veces es con compañía, punto. Ir a pasar unas horas con ellos en un momento difícil, de una situación que están pasando. Ahí el Señor les va mostrando siempre a través del Espíritu Santo. Bueno, página 55. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia tiene dos propósitos principales, ¿ok? Dos. Lo vamos a estudiar hoy. Número 1, existir como una comunidad de seguidores de Cristo que se apoyan, animan y capacitan unos a otros. Ya hablamos acerca de esto un poquito. Lo que me faltó fue esa parte, capacitan unos a otros, ¿ok? Porque estamos supuestos a enseñar a las personas que van llegando a los pies de Cristo, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Enseñándoles a ustedes o ustedes también enseñándoles a las nuevas generaciones que van llegando a la iglesia. No solamente nos apoyamos, nos animamos, sino que también nos capacitamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque los mismos talentos que tengo yo no son los mismos talentos que tiene Magali, ni los que tiene Gaby, ni los que tiene Elsa, ni los que tiene mi mamá. Todos tenemos diferentes dones y talentos, ni lo que tiene Vale. Todos tenemos diferentes dones y talentos. Y Dios lo hizo así a propósito para que podamos necesitarnos el uno al otro. Por eso yo siempre digo que la analogía que el Señor hizo del cuerpo de Cristo quedó perfecto, ¿verdad? Porque mi ojo no hace lo mismo que mi boca. La función de mis ojos es diferente a la función de mi boca. Mis ojos sirven para ver, mi boca sirve para comer. Y mi boca no hace lo mismo que la oreja. ¿Mi oreja qué hace? Escucha. Escucha. Mis manos igual. Así somos iguales. Magali hace una cosa, es como que si ella fuera los ojos. Gaby sabe hacer otras cosas, tiene otros talentos en la boca. Elsa tiene otros talentos, es la oída. Vale, hace otros talentos, son las manos. Mi mamá otros son las piernas. Somos el cuerpo de Cristo, nos complementamos y nos ayudamos los unos a los otros de acuerdo a los diferentes dones y talentos que tenemos. Entonces, también nos capacitamos los unos a los otros. Miren las que están en el curso de finanzas, como Pau está dictándonos ese curso de finanzas y estamos aprendiendo de ella lo que ella aprendió, que no lo sabíamos anteriormente, ¿verdad? Y así. Y no tiene que ser específicamente en cosas de la iglesia. A veces también nos ayudamos con cosas del diario vivir. Un ejemplo, el otro día yo necesitaba un consejo, ahí está Vale, de un bonsai de mi marido que se me estaba muriendo, que ya se me murió más bien. Y recurrí a Gaby porque acordándome que Vale tenía experiencia en todo eso y su papá también. Y Vale me dio un montón de consejos y todo y me abrió un mundo, hacía cosas que yo no tenía ni idea de cuidado. Yo dije, no, pues de haber sabido la contacto desde que lo compré. Para que ella me hubiera dado toda la instrucción, porque yo desconozco absolutamente eso. Pero a lo que voy es que hasta cosas de la vida diaria cotidiana nos podemos edificar unos a otros y capacitar los unos con los otros, ¿verdad? A eso estamos llamados. ¿Ok? Entonces ese es uno de los propósitos de la iglesia.
¿ok? Existir como comunidad para apoyarnos, animarnos y capacitarnos unos a otros, ¿ok? Ya hablamos de apoyarnos y de animarnos. Y número 2, ¿cuál es el otro propósito? Servir como representantes del reino de Dios para poder realizar su obra en el mundo. O sea, que nosotros somos ministros del Señor aquí en la tierra, representamos a Cristo aquí en la tierra para poder llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, ¿ok? Esos son los dos propósitos de la iglesia, ¿ok? ¿Qué espera usted cuando se trata de participar en la vida de la iglesia? A ver, ¿cuáles son las expectativas de ustedes al ser partícipes? ¿Qué esperan de la iglesia? ¿Alguien quiere dar esa? Yo. Mami. Yo. Sí, mami. Sí, ¿Sí? mami, sí, te escuchamos, sí. Bueno, yo lo que espero primero que nada, pues, capacitarme, como lo vuelvo lo repito, lo que tú dijiste, capacitarme, aprender, empaparme de la palabra de Dios para que yo pueda inculcarla a las personas que estén, pues, tiradas de la palabra, que no creen. Primero capacitarme yo y aprender la palabra de Dios para poderle impartir a las personas que están lejos de conocer la palabra. Amén. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. ¿Alguien más que tenga alguna otra, que espere algo de participar en su vida como iglesia? ¿Otra respuesta diferente a esa? Bueno, o sea, uno está en la iglesia es para servir, porque ahí nos ha llamado el Señor de que sirvamos, de que somos siervos. Así Entonces, es. estar dispuesto a servir y a lo que a uno le requiere las autoridades de la iglesia. Amén, amén. Buenísima la respuesta también, Elsa. Y servir abarca muchas cosas, ¿verdad? Servir como, aquí lo dice el número 2, servir como representantes del reino de Dios, llevando el evangelio. Servir también en la misma iglesia física de 4 paredes, en algo que se requiera que, no sé, no hay quien venga en la mañana a cortar el pan cuando llegan los hermanos, bueno, o quien lave el baño, o quien acomode las sillas, o dictar un curso, un estudio bíblico, o dar un discipulado. Exactamente eso es, Elsa. O ir a orar por las personas que están enfermas. Buenísima la respuesta, Elsa. A Muy mí, bueno. yo lo que espero, me gustaría, en algún momento lo hago, sería hacer obra social. Buenísimo también, muy buena respuesta también. Hacer obra social, exactamente. Mira. Porque eso es un campo bien lindo para que uno usa como estrategia para la evangelización. Llevamos la ayuda social. Acuérdense que con la ayuda social, que queda mucho también que aprender. Qué bueno que tocaste ese tema, Magali. El Señor Jesucristo lo dijo, pobres siempre va a haber en el mundo. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿ok? Siempre va a haber pobreza, siempre va a haber hambre. ¿Ok? Entonces, si Magali dice, ay, voy a hacer un grupo para ir a llevar ayuda, comida a las personas, a los, no sé, refugiados de Ucrania que están aquí en Orlando. Y ella va y lleva la comida y alimenta, hace su obra social a todos, no sé cuánto, y ya, bye, chao, adiós, se va para su casa. Qué lindo, muy bonito, espectacular. Pero cuando esa gente se muera, si no conocen de Cristo, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir, Elsa? Al infierno. Al infierno. Entonces, ¿de qué sirvió que Magali fuera a hacer la labor altruista y social, a llevarles de comer? Ahora. Pues entonces no les llevo de comer, Gaby. No, sí, lléveles de comer. Aliménteles la pancita, pero lléveles los 2 alimentos. El más importante, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y también el alimento de la pancita. Lléveles la comida, lléveles el amor de Cristo. Entonces, por eso les digo, ese es algo bien, así es como el gancho, digo yo, para evangelizar, el ir a hacer obra social, porque llevamos la comidita o la ropa o lo que se necesite, lo que necesita la gente, pero no nos vamos a ir de ahí sin haber hecho lo más importante, que es hablar de nuestro Señor Jesucristo.
todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios, dice el Señor. Todo. De nada le sirve a uno ir a alimentar a los huérfanos del orfanato, ir a alimentar a no sé quién, si no llevaste el evangelio. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, sí, mira, Señor Jesucristo, yo llevé mucha comida a gente, ropa, zapatos y todo. Sí, pues te cuento que todos están en el infierno, Magali. Sí, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué está toda la gente en el infierno? Pues porque se te olvidó lo más importante, hablarles de mí, que me recibieran en su corazón, porque tú sabes, ya lo has estudiado y ya lo conoces a través de mi palabra, que el único que trae salvación soy yo, Jesús. Entonces se te olvidó lo más importante, hablarles de mí, que me recibieran como Señor y Salvador, para que pudieran, el día que yo los llamara a su presencia, ir al cielo, ¿verdad? Entonces es importante ligar siempre la obra social con la evangelización. ¿Ok? Ahora, sí, yo hablé del Señor, pero nadie dijo, no, yo no quiero saber de Dios, no sé qué. Bueno, ya, como hacía el Señor Jesucristo. Entraba a un pueblo, predicaba y nadie lo quería. No, este carpinterucho, hijo de carpintero, se sacudía los pies y se iba. Y al que seguía. Si la persona no acepta al Señor, pues ya eso no es problema de uno. Uno hizo su trabajo. Pero claro, tú hiciste lo que tenías que hacer en obediencia a Dios. A lo mejor de los 50 ucranianos que tú les vas a ir a llevar comida, uno acepta a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A lo mejor ninguno acepta a Cristo, pero sembraste la semilla. Tú hablaste del Señor, lo rechazaron, no te rechazaron a ti, rechazaron al Señor, pero sembraste la semilla. La palabra nunca vuelve vacía, dice el Señor. Así que tarde que temprano, otra persona, en 1 año, en 2, en 3, va a venir a cosechar la semilla que tú plantaste. Así que eso ustedes déjenselo al Señor. Muy buena la aportación, Magali. Ok, sigamos. Porque el Señor es el que da el crecimiento. Amén, amén, así es el mismito Dios. Entonces, si esa persona no lo acepta, en un momento, tarde que temprano, menos esperado, esa persona aceptará al Señor. Tú hiciste tu trabajo. Amén. La semilla quedó sembrada, así es. Gaby, y esto también aplica también para nuestros familiares, que nosotros les hablamos del Señor y ellos no, por ejemplo, en mi caso personal, mis padres desde niña me inculcaron, pero el Señor me tocó cuando estuve lejos de mi casa, cuando no estuvo mi mamá dándome bibliazos ni obligándome a ir a la iglesia, sino que cuando el Señor me sacó del núcleo familiar, me sacó lejos y ahí fue cuando el Señor hizo la obra. Y lo mismo le pasó a mi hermano José Daniel, lo mismo, cuando estuvimos lejos, porque la gloria siempre se quiere llevar el Señor. Así es, así porque es. No es porque mi mamá me habló, me leyó la palabra, no, fue porque el Señor hizo la obra. Claro que mi mamá hizo mis padres hicieron la semilla. Así es, así es. Ellos fueron instrumento de Dios para que la semilla fuera sembrada. Ahora, la que tenía que aceptar a Cristo eras tú y tus hermanos. Eso es una decisión personal. Ni tu mami ni tu papi pueden meterle a Cristo por los ojos a ninguno de sus hijos. El trabajo de ellos es sembrar la semilla. Como lo dijo tu mami, que lo dice en la palabra, el crecimiento lo del Señor. Y ya lo único que tiene que hacer es esperar, tener fe, orar, que algún día, claro que uno de padre quiere que chiquititos tengan la relación con el Señor, porque nosotros por amor a los hijos queremos que lo conozcan, o sea, desde jovencitos. Yo creo que yo les he contado, que yo me acuerdo que yo decía, cuando mi papá me correteaba para leer la Biblia, yo como que, leer la Biblia cuando esté viejita. Cuando yo sea una vieja, sí, papi, sí, la voy a leer, le decía, sí la voy a leer. Y yo por acá por dentro pensaba, no, ¿qué le pasa? Yo cuando esté vieja, cuando sea una viejita voy a leer. Pero ahora digo, qué boba. Ya como que de viejita, como para qué quiero leer la Biblia, cuando ya me perdí todas las promesas del Señor. Entre más joven
uno reciba a Cristo, menos errores comete en la vida, tiene esperanza, fortaleza, fe, una relación con el Señor. Por eso cuando yo veo a esas jovencitas, ay, que están apasionadas por Dios, una belleza, como la Susan, la hija de Susana, esa es una niña apasionada por el Señor. Yo la veo así y yo así como, Señor, ¿cómo quisiera que mis hijas estuvieran apasionadas? Porque mis hijas aman al Señor y le sirven al Señor, pero les falta esa pasión. Pero yo sé porque sé que en el tiempo del Señor, el Señor se les va a dar, ¿verdad? Esa pasión. ¿Qué es lo que tiene la Susan? También. Dime, ¿vale? Quería decir que la confianza de las promesas del Señor también nos dan alivio, porque en su palabra dice que crea, que cuando tú crees, tú y tu casa serán salvas. Amén. Es una palabra que mi padre me ha inculcado tanto tiempo, y últimamente también la he recordado, que es fe también, ¿no? Es fe y creerle a Dios, que nosotros, como tú dices, plantamos la semilla en nuestra familia, en nuestra casa, que dice, tú y tu casa serán salvos. Entonces, es impresionante cómo Dios, en el tiempo indicado, Amén, va a hacer su obra. así es, la palabra se cumple, vale. Y la otra también, versículo que dice, instruye al niño en mi camino, y aun aunque fuere viejo, nunca Amén. se apartará de él. Tu mamá y tu papi hicieron el trabajo de instruirlas a ustedes en el camino de Dios, y tarde que temprano iba a ser igual mi esposo y yo. Hemos instruido a nuestras hijas, mis hijas también, así como ustedes, nacieron en un hogar cristiano. Y esa es nuestra responsabilidad, plantar semillas y el resto que lo haga el Señor. Muy bien, Gaby, sí, también aplica para la familia. En efecto. Sigamos. Ambos propósitos se manifiestan en Hechos 2. Los dos propósitos que leímos arriba, dice que en Hechos 2, que fue el pasaje que leímos en la página anterior, ahí se manifiestan, ¿ok? Ahí está todo. Observe cómo los miembros de la iglesia se preocupaban unos por otros, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren, en aquella época hasta vendían sus propias propiedades y sus bienes, porque esa es la manera en que en aquella época se mantenía la iglesia primitiva. Así fue como empezó todo. Debido al amor que tenían, los primeros miembros de la iglesia estaban dispuestos a sacrificar sus posesiones para satisfacer las necesidades de los demás. Tal desinterés no pasó inadvertido. A medida que los primeros cristianos se mostraban amor unos a otros y proclamaban el mensaje del evangelio, muchos fuera de la iglesia sintieron curiosidad. Eso es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Que cuando mostramos a Cristo, gente muestra curiosidad y quieren acercarse también. Quieren venir a la iglesia, quieren conocer a Cristo. Querían saber qué había transformado a los discípulos de Jesús en personas tan compasivas y bondadosas. Al final se dieron cuenta de que Cristo mismo era la fuente de esa transformación. Por tanto, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, como lo dice en Hechos 2:47. Y eso es muy importante también, chicas, el testimonio. Ellos daban testimonio, siendo compasivos, siendo bondadosos. Eso hacía que la demás gente quisiera acercarse al Señor, como a ver, ¿qué fue lo que cambió a Gaby? ¿Qué fue lo que cambió a Magali? ¿Qué fue lo que cambió a Elsa? ¿Qué fue lo que cambió a Leti, a Vale? La gente quiere, pero si nosotros no damos fruto, si seguimos siendo la misma persona con los mismos defectos desde que conocimos a Cristo hasta el día de hoy, que no dimos fruto ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado,
¿quién va a querer conocer a nuestro Dios? Al contrario, se alejan de Dios, no quieren saber de Dios. Por eso es que es tan importante el testimonio de vida que damos nosotros para que la gente se acerque o se aleje de Cristo. Y miren aquí, estaban dando tan buen testimonio que cada vez se añadían y se añadían más a la iglesia. Y hoy en día, tristemente saber que lejos de que se añada más a la iglesia de Cristo, saben que hay personas que están desertando y desertando y desertando de la iglesia. ¿Por qué? Por el mal testimonio. Por el mal testimonio de uno como cristiano, de los líderes. Es triste, por eso es que siempre, chicas que estén orando, oren por el testimonio, sobre todo de los líderes, que es el que más afecta. Oren por los pastores, oren por los evangelistas, oren por los maestros de la palabra, porque de ellos, pues como son una autoridad en la iglesia puesta por Dios, el ser humano tiende a verlos ahí como autoridad y luego no dan testimonio y eso hace que las ovejas se dispersen. Y bueno, eso es parte del plan de Satanás, pero con nuestras oraciones detienen todos esos planes malévolos de Satanás. Así que siempre tienen que estar orando. Yo siempre estoy orando por los pastores, por los líderes, por los maestros de la palabra, para que el Señor les revele si están en pecado, si estamos en pecado, si estamos haciendo algo incorrecto, si estamos siendo faltos de testimonio, que el Señor nos revele para que no ahuyentemos a las ovejas y no haya deserción en la iglesia, sino al contrario, que se añadan más. Amén. Ok, preguntan que sigue. ¿Qué emociones siente cuando ayuda a otros y por qué? A ver, ¿quién quiere contestar esta pregunta? ¿Qué sienten? Felicidad. ¿Felicidad? Alegría, sí. Siento paz en mi corazón. Siento que pongo un granito de arena en alguna persona. Ajá. Es lo mejor que se puede sentir. Sí. Gozo. Gozo, exactamente. Fuimos diseñados por Dios y el ser humano está a veces también tan engañado, tan egoísta, ¿verdad? De no querer ayudar a otros y sin saber lo rico que se siente. Yo me acuerdo cuando yo antes de Cristo, yo la persona más egoísta del mundo de que, yo tenía mis dichos de que se rasque con sus propias uñas, que la mantenga el gobierno, yo por eso no pido, para que no me pidan, yo no pido favores para que nadie me pida favores. No, horrible. Y cuando entendí el concepto de ayudar a otros, como la sensación, el sentimiento, la emoción de gozo que uno siente de hacer el bien. Y después entendí por qué toda esa gente rica, millonaria, tienen tantas fundaciones altruistas, porque ellos se sienten bien con su conciencia. Obviamente ellos lo hacen sin el Señor, ¿verdad? Que es el ejemplo que les di hace rato, ¿verdad? Acá lo importante es hacerlo con el Señor para la gloria de Dios, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Ellos lo hacen a veces por vanagloria de ellos mismos. Pero ¿por qué lo hacen? Porque aquí dentro de ellos sienten gozo, placer de ayudar a alguien también, pero obviamente ellos lo usan para su propia gloria. Nosotros que tenemos a Cristo, sentimos ese gozo que viene de Dios, pero lo hacemos para la gloria de Él, para que Él sea glorificado y sea exaltado. Nosotros ayudamos a la gente, no porque somos buenas, sino para que Dios sea glorificado y tener siempre esa humildad de decir, no fui yo solo fui el instrumento que Dios usó para ayudarte en esta situación. Pero muy bien, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuándo has recibido aliento o apoyo como parte de una comunidad?
¿Quién ha recibido aliento, apoyo como parte de una comunidad? Vamos a especificarlo. Como comunidad el de la Iglesia de Jesucristo. Yo. ¿Quién? Yo. Gaby. A ver, dime. ¿Qué te digo? ¿Cuándo has recibido aliento o apoyo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo has recibido aliento o apoyo? Pues, ¿en qué momento recibiste apoyo de la Iglesia de Cristo? De alguien, de la Iglesia de Cristo, no estoy hablando de un edificio, ya de alguien, algún hermano en la fe. Pues yo siempre he contado que cuando te conocimos, Gloria a Dios. Que Dios usó, porque como yo había comentado de que yo estaba perdida, estaba desesperada con tantos problemas y tocaba puertas y yo sabía que Dios era la solución. Amén. Y pues el Señor te usó a ustedes como pastores, como instrumentos del cuerpo de Cristo. Para mí eso fue impresionante. Amén. Me vas a hacer llorar. La gloria para Dios, Gaby. La gloria para Dios. Porque mira, les acabo de testificar cómo pensaba yo, mi manera de ser, de no dedicar tiempo a nadie ni hacer nada para nadie y ser egoísta y pensar solo en mí, en mí, en mí y nunca en nadie más. Y saber que pueda ser instrumento en las manos de Dios para poder ayudar a alguien con un consejo sabio de parte de Dios, con una palabra de aliento, de esperanza. De verdad que me gozo de saber que soy una sierva inútil, como dice la palabra del Señor, y que lo que tenía que hacer hice, ¿verdad? Como dice su palabra, la gloria sea para Él. Me gozo, Gaby. Gracias por ese comentario que haces, que de verdad que me haces, que me motive también. Eso es motivante cuando uno puede ser instrumento de Dios para ayudar a alguien. Es motivante también. Gracias, Gaby, por ese comentario. Yo también quiero agradecer a Dios porque de parte de usted, pastor, he recibido muchas bendiciones, aunque he tenido poca conversación, pero fue tan sustancioso, fue tan bendecido por Dios, porque su cariño, su amor, y yo nunca pensé que de una persona que yo no conozca, solamente así por Zoom y en otro país, me ayude tanto en ese tiempo que yo estaba tan necesitada. Amén. Entonces, yo doy gracias a Dios y he sido bendecida por esta comunión, por esta hermandad, por usted, pastora, y yo llevo en mi corazón un agradecimiento inmenso y doy gracias a Dios por su vida, por ser instrumento del Señor para las otras personas que necesitan también de un consejo. Y algo también que me admiró y que fue de gran bendición y yo he visto el resultado cuando usted dijo, voy a ayunar por esta situación. Para mí fue impactante y dijo, voy a ayunar con mis hermanas también de la iglesia. Yo dije, Señor, tanto me merezco. Amén, gloria a Dios. Gloria. Fue de bendición y doy gracias a Dios por eso y eso lo he vivido dentro del cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Elsa, por esas palabras tan lindas también de honra. Y la gloria es para el Señor, la gloria es para el Señor, que es el que en el amor que nos tiene siempre nos manda a alguien con quien traer una palabra de aliento, un consejo sabio. Yo también tengo tantas personas que han sido de edificación en mi vida y de agradecimiento que tengo, porque sé que a final de cuentas ni siquiera es esa persona, es el amor de Dios hacia nosotros, que ni siquiera soy yo, Gaby, ni siquiera soy yo, Elsa, es el amor de Dios a ustedes. A mí nada más me usó, pero fue Él, el amor de Dios hacia ustedes. Y bueno, me gozo, ¿verdad? De poder ser instrumento. Y de mi parte, aló, ¿sí me escuchas? Sí, te escuchamos, Magali. Gaby, las dos Gabys, porque Gaby me llevó a ti y sí, en realidad muy agradecida, todo el tiempo les paso agradeciendo a las dos, porque en realidad cuando aquí una pregunta que dice, ¿cuándo? Es ahora.
con ustedes. Amén, 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 gloria a Dios. Gracias a ustedes, gracias a Dios, gracias, porque sí llegó el momento que tenía que aprender más, que tenía el momento de llegar el momento de recibir el Espíritu Santo y ahora que ya estoy, es como que vivo, como que volví a nacer. Amén, gloria a Dios. Volviste a nacer, eres una nueva criatura en Cristo, amén, así es, exactamente, Magali. Sí. Wow, me quiero comer al mundo entero con todo lo que podemos hacer, porque podemos hacer tantas cosas Así con es. personas que nos necesitan. Y sí, en realidad, como justo lo que estamos aprendiendo, el hecho de estar en comunidad ya nos abre las puertas para poder. Claro, por supuesto, Magali. Y quiero que sepan que de parte mía, acuérdense que la palabra es una espada de doble filo. Ustedes también han sido de bendición para mí. Cada consejo, cada palabra, ¿por qué? Porque siempre yo le tengo que orar al Señor antes de hablar, antes de aconsejar o algo para que el Señor me use. Y el Señor también siempre me habla a mí a través de cualquier consejo que yo les esté dando a ustedes. Eso es lo más lindo de todo, que no solamente salen edificadas las personas que reciben el consejo, la instrucción, la enseñanza, sino uno también sale edificado también, porque así es el Señor trabaja en las dos personas. Es como cuando un pastor va a dar un sermón el domingo, el primer ministrado con ese sermón es el pastor. Durante toda la semana que está preparando el sermón, que le está orando al Señor, es el primero que sale ministrado con la palabra y él luego ya se para ahí el domingo en el púlpito a dar el mensaje, pero él ya fue edificado, ¿verdad? Y ya el Espíritu Santo solo lo usa. Eso es lo más lindo también del Señor, que todos salimos edificados. Eso es lo lindo. Amén. Gracias, chicas. Bueno, continuemos. Una cosita. Sí, Elsa. El cariño del amor que el Señor ha puesto en mi vida hacia ti, Gaby. Cuando leíamos esta parte de que comían juntos, en la iglesia primitiva, entonces yo decía, ¿cuándo vienes a Ecuador para comer juntas? Bueno, sí. Pues si me invitan, voy. Claro, sí. están invitados. Bueno, sí, claro que sí, por supuesto. Me encantaría, yo no conozco Ecuador. Me encantaría, pero... Jorge. Pero para todas, no solamente para Gaby, para todas las del grupo, para Magali. Bueno, pues nos agarramos un paquete todas. Claro. Para tu mami. Todas se suben al avión. Sí, todas nos vamos. Gaby, tienes que conocer la mitad del mundo. Sí, claro que sí. Tengo que conocer la mitad del mundo. Antes de que el Señor venga por nosotros, porque ya con los tiempos tan malos que están, ya no tarda el Señor en llegar. Sí, Señor, no vengas todavía hasta que no conozca la mitad del mundo, que es Ecuador. Y que bajas de peso, ya te dije. ¿Cómo? Y que bajas de peso en la mitad del mundo. Sí, Gaby me dijo que allá uno se deshincha, mami, tenemos que ir. Sí, tenemos que ir. Bueno, continuemos, chicas, ya lo último de esta clase de discipulado, lo último que es, sigamos leyendo después de la última pregunta. Como discípulo de Jesús, habrá momentos en los que tendrá necesidad de ayuda. En esos momentos, usted encontrará apoyo y aliento en la comunidad de los creyentes, la iglesia, que ya ustedes dieron tremendo testimonio de esto. También habrá momentos en los que otros necesitarán su ayuda. Y usted encontrará gran satisfacción al hacerlo, al hacer lo que sea necesario para satisfacer esas necesidades como una expresión del amor de Dios. Hay un versículo que me encanta que dice que lo que por gracia recibimos,
por gracia lo vamos a dar, ¿ok? Lo que ustedes recibieron por gracia de Dios, usándome a mí, es lo que ustedes van a dar también por gracia a otras personas, que en el momento, Amén. que en el momento en el que Dios lo disponga, ¿verdad? En sus vidas de cada una, y no tiene que ser necesariamente que le den una clase de discipulado, a veces es lo que ya dijimos, una palabra de aliento, compañía, una palabra de esperanza, un consejo sabio de parte de Dios, un estudio también puede ser, un discipulado, lo que sea, una ayuda de ofrenda porque está pasando por una situación económica malísima, tiempo, dedicarle tiempo, ir a visitarlo porque esa persona está sola, nadie la visita. Ahí se van a recordar de cómo el Señor las ha bendecido por medio de otras personas, no nada más yo, miles de personas que he utilizado para traerles a ustedes ánimo, consuelo, consejo, cualquier cosa que hayan sido edificadas por parte de Dios. Y eso les va a motivar a ustedes para hacerlo también a otras personas como una expresión del amor de Dios, porque hace rato se los dije, no fui ni siquiera yo, fue el amor de Dios hacia ustedes. Yo nada más me dejé usar. ¿Ok? Así que ahí nos vamos a quedar el día de hoy y les voy a dejar la tareita, que va a ser contestar la pregunta que les dije anteriormente, ¿se acuerdan? La primera que les dejé, y también hacer la página 56. La página 5, toda la página 56 de tarea, ¿ok? Y de la página 57 van a hacer todo menos donde dice estudio personal. Hay 2 cuadritos, eso no, porque acuérdense que los estudios personales los hacemos aquí, que es el siguiente miércoles, vamos a hacer el estudio personal, ¿ok? Todo lo que dice la página 57, menos donde dice estudio personal, esos 2 cuadritos no, ¿ok? Y de tarea también la página 58. Les voy a dejar más tarea, les voy a dejar la 59 también, porque las 59 son un montón de preguntas que tienen que ver con lo que ya leímos. Entonces, vuelvo a repetir, página 56, página 57, sin hacer esos 2 puntos del estudio personal, página 58 y página 59. ¿Ok? Ok. Y la próxima, en 2 semanas que nos reunamos, ya empezamos con la página 60, que es el estudio personal 1. ¿Ok? Okay. ¿Alguien quiere orar para cerrar hoy? ¿Quién oró hace rato? ¿Quién empezó la oración? Elsa, ¿verdad? Sí. ¿Alguien quiere orar? Gaby, Magali, Vale, Mami, ¿quién quiere orar para cerrar? Yo. Papito Dios, Padre Celestial, Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por este momento, Señor, de estar en comunidad, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanas. Gracias por poner el querer como el hacer. Gracias, Señor, por usar a Gaby como instrumento, Señor, por habernos hablado, Señor, el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por toda esta palabra, por todo esto que hemos aprendido, Señor. Permite, Señor, que sigamos aprendiendo más, Señor. Pon fuego y pasión, Señor, por todas tus cosas, Señor. Ponos fuego y pasión para leer y estudiar tu palabra, Señor. Instrúyenos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Úsanos como instrumentos también, Señor, para testificar de ti, Padre Celestial. Gracias te damos, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, bendiciones para todas. Buenas noches, descansen. Y nos vemos en 2 miércoles, si Dios quiere. Amén. Bye. Bye, cuídense. 2 miércoles. Sí, de este al que sigue. Ay. Acuérdate que es uno sí y uno no. Ajá, ya. Sí. Ya, ok. Bye. Bye.